El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Buenos días, Padre amado. Te damos gracias con todo el corazón por la oportunidad nueva que nos brindas de poder estar ante tu presencia. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Gracias por el honor y el privilegio de ser invitados cada mañana a sentarnos a tu mesa y poder disfrutar de este alimento espiritual tan edificante para nuestras vidas. Nosotros reconocemos de dónde venimos. Nosotros reconocemos delante de ti de dónde tú nos has sacado. Sabemos que es simplemente tu misericordia sobre nosotros la que nos permite estar una vez más delante de tu presencia. Y eso lo valoramos inmensamente. Y venimos con un corazón dispuesto para escucharte, para escuchar tu consejo, para rendir nuestras vidas por completo delante de ti. No nos pertenecen, tú nos creaste a nosotros. Y cuando fallamos, entonces tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos, de manera que te pertenecemos doblemente. Gracias por todo lo que tú haces, amado. Gracias por el nuevo día que nos regalas. Es un honor poder ver el rostro un nuevo día, cuando sabemos que hay muchas personas que no tienen ese privilegio que hoy nosotros tenemos. Por eso te damos gracias. Damos gracias por la paciencia que has tenido con nosotros, porque a pesar de los errores y las equivocaciones que hemos cometido, tú has estado allí para otorgarnos una nueva oportunidad, para levantarnos del polvo y para motivarnos a seguir adelante. Damos gracias porque nunca nos ha faltado el alimento. Damos gracias por la salud que nos brindas, por la familia que nos has dado, por el techo que tenemos. Damos gracias, Señor, por tu fidelidad hacia nosotros. Tú nunca cambias, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias por la palabra que nos regalas. Gracias por la revelación que nos das. Gracias por las fuerzas que impartes a nuestro espíritu para seguir avanzando. Gracias por ayudarnos a superar las dificultades. Muchas gracias por hacer de nosotros mejores personas cada día. Gracias por tanto amor. Yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Y te doy gracias porque tú siempre estás dispuesto allí para nosotros. El anhelo de tu corazón es hacernos descansar. Y hoy venimos con esa confianza plena y absoluta en ti, en que tú tienes el control de cada cosa que podamos estar atravesando en esta semana. Tú sabes los desafíos que tenemos que enfrentar. Tú sabes los gigantes que tenemos que enfrentar. Pero también sabemos que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, es inevitable que la victoria esté asegurada.
Yo te doy gracias con todo mi corazón y te bendigo. Gracias por cada persona que tú tocas su corazón para que venga a estar aquí también compartiendo con nosotros tu santa y bendita palabra. Que la bendición tuya nunca falte sobre sus vidas. Que en esta semana que comienza los proyectos que ellos también van a emprender sean bendecidos. Que tú les guardes en su entrar, en su salir. Que nunca falte el alimento, que nunca falte la provisión sobre sus vidas. Guárdalos y protégelos en el hueco de tu mano, amado. A ti el honor y la gloria por todo lo que en este día harás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Wow! Cómo me gozo en el Señor de poder tener, mis amados, el privilegio de estar en este lugar. Cualquiera podría decir, no es un tiempo más, ¿qué tiene de diferente? ¡Wow! Tener el privilegio de ser dirigidos por Dios a través de su palabra es una honra grande. Cuando Israel iba en medio del desierto, dice la Biblia que una nube iba delante de ellos. Esta nube los dirigía. Y eso hace la palabra. Dios es la palabra y su palabra es como la nube que nos guía diariamente. Entonces es bonito levantarse y saber que la nube de Dios está allí con nosotros para guiarnos, que su palabra es como ese faro que nos indica el camino que debemos tomar y lo que debemos hacer. Damos gracias a Dios por el honor de poder saludarles una vez más. Esperamos que hayan tenido un fin de semana agradable en compañía de todos los miembros de su familia. Bienvenidos a este día que es supremamente especial. Este es el día que hizo el Señor. En Él nos alegraremos y nos gozaremos. El día sábado al levantarme, que no tuvimos programas en vivo, lo primero que el Señor coloca en mi mente es un texto que expresó David en sus salmos, donde decía que la presencia de Dios estaba en todo lugar. Si me voy a los confines de la tierra, ahí estás tú. Si me meto debajo de la tierra, estás tú. David estaba hablando de que la presencia de Dios estaba en todo lugar. Y yo empecé a meditar en esto y a decir, wow, sí, Señor, tu presencia está en todo lugar. Qué bueno. Pero me dijo el Señor algo. Pude escuchar su voz que me decía, yo no puedo estar. Hay un lugar en donde yo no puedo estar. Y yo dije, Señor, pero si tú estás en todo lugar. Me dijo, hay un solo lugar donde yo no puedo estar. ¿Cuál es ese lugar? Y me recordó Apocalipsis 3:20. Allí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, el único lugar donde Dios no puede estar, aunque Él es omnipresente, es en aquel lugar a donde no se le invita a entrar. Esto fue muy confrontante porque nosotros damos por hecho que Dios, como es omnipresente, debe estar en todo lugar. Pero Él no está en el lugar donde no se le invita. Tienes que abrir la puerta de tu casa. Tienes que abrir la puerta de tu corazón e invitarlo. Él anhela hacerlo. Pero yo no quiero, y ojalá todos podamos decir lo mismo, que en mi vida y en mi corazón sea el único lugar donde el Dios omnipresente no habite. Dile al Señor con todas las fuerzas de tu corazón, yo quiero que también habites en mí, que habites en mi casa, que habites en medio de mis hijos y que habites en medio de mi familia. Les confieso que todavía no sabía lo que el Señor nos iba a hablar esta semana, y este tema que hoy vamos a estar compartiendo tiene que ver con eso. Así que yo le invito a que esté muy atento porque es lo que el Señor anhela para nosotros hoy. Sean todos bienvenidos, mis amados. Muy buenos días. Ok, estamos listos entonces para recibir la bendita palabra del Señor. Padre amado, está escrito en Juan 1:1, al principio era el verbo, o la palabra era con Dios, y la palabra era Dios.
anhelamos con todo nuestro corazón recibir tu santa y bendita palabra. Permite que esta palabra hoy dé fruto abundante al 100 por 1 en mi corazón. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a continuar esta semana con nuestra serie. Si se ha perdido alguno de los episodios de esta serie, lo invitamos a que visite nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las enseñanzas. Pero hoy vamos a compartir el tema Rodéate de los mejores, parte 6. Rodéate de los mejores, parte 6. En el libro de Esdras, en el capítulo 8, en el verso 5, dice la palabra del Señor. Dice: de la familia de Satu, Secanías, hijo de Jaasiel, y otros 300 hombres. Use la nueva traducción viviente. Esdras registra la genealogía de los líderes de cada familia y de quienes han subido a Jerusalén desde Babilonia. Y la multitud es convocada junto al río Aba y acampa allí durante 3 días. Pero al ver que no había entre ellos hijos de levitas que sirvieran en el templo, los principales se dirigen a Casifia para que envíen ministros para la casa de Dios. Así es como se unen al grupo de aproximadamente 2,000 personas que van hacia Jerusalén comandados por el sacerdote Esdras. Se unen levitas y los sirvientes del templo. El significado de cada uno de los nombres de estas personas que se unieron a la misión del sacerdote Esdras esconde una revelación profunda. Nos hablan de aquellas características que debería tener todo aquel que desea restaurar su comunión con Dios. Otro de los nombres que vamos a estudiar hoy es Secanías, cuyo significado es: Secanías, Jehová ha establecido su morada. Eso significa, en cualquier diccionario bíblico que usted encuentre el nombre de Secanías, significa Jehová ha establecido su morada. Esdras va a reedificar el templo, pero es necesario que con él vaya aquel que significa Jehová ha restablecido su morada. Secanías era un hombre que había hecho de su vida una morada para Dios. Desde la caída, cuando Satanás convirtió a la humanidad en su morada, Dios ha tratado en todas las formas posibles de encontrar un hogar para sí mismo en los corazones de los hombres. Alguien dirá: ¿y si es posible que nos podamos convertir en una morada del enemigo? Yo no sé si usted recuerda el episodio de cuando Pedro trata de recuperar. No era Pedro, sino era Satanás en la vida de Pedro. Y eso que se trataba de un discípulo que había estado muy cerca a Jesús. Ahora, ¿qué puede pasar con nosotros que no hemos estado tan cerca de Jesús? El enemigo siempre ha querido usar nuestra vida como su morada para desde allí hacer mal, destruir, dañar. Y el anhelo desde entonces del corazón de Dios ha sido el poder tener éxito en encontrar un lugar en una u otra alma temerosa de Dios. Así se lee en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a mirar los versos 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22, dice la palabra:
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, dice aquí, para ser un templo santo en el Señor. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para, ¿qué dice ahí? Ahí dice, para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! Hemos sido edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con esto podemos ver que el anhelo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros seamos la morada de Dios y que crezcamos junto con los otros hermanos para ser un templo santo en el Señor. La unidad de estas moradas en el Señor es claramente evidente, ya sea que estén solos o juntos. Por la caída, el pecado entró en el cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso está escrito en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 5. Está escrito lo siguiente: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ojo, dice, ha hecho morar en nosotros, vivir en nosotros, nos anhela celosamente? Nuestro espíritu humano también ha caído bajo la ley del pecado y la muerte. Satanás ha corrompido o minado el espíritu que Dios sopló en Adán cuando se convirtió en un alma viviente. Dios es muy celoso de nuestro espíritu y por ello nos da una gran y poderosa gracia durante nuestra lucha por la liberación del poder y el dominio de Satanás. Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, decía el apóstol Pablo, él decía, con Cristo estoy, no dice estuve ni estaré, dice estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con esta expresión del apóstol, Cristo vive en mí, el apóstol Pablo estaba reconociendo públicamente que Cristo ahora era el nuevo huésped en su corazón. Cristo vive en mí. Él estaba reconociendo que Él era una morada de Dios. Cristo vive en mí. Y la pregunta es, antes de que Cristo morara en el corazón de Pablo, ¿quién era el que moraba en su vida? Si él dice, ahora Cristo vive en mí, entonces antes, ¿quién vivía en Pablo? Miremos qué nos responde la palabra de Dios al respecto. Vamos al libro de Romanos, capítulo 7, verso 17 al 20. Dice la palabra, Romanos 7, 17 al 20, dice la Escritura. Mira quién vivía antes en el corazón de Pablo, antes de que llegara Cristo. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí se dieron cuenta? El que moraba en él no era Cristo, era el pecado. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Antes de que Jesús morara en la vida de Pablo, el que moraba era el pecado.
el que había hecho su habitación y su trono en él era el pecado. Por eso cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar y les dice, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. Él dice, venga tu reino. Esa palabra reino es gobierno. ¿A dónde va a venir ese reino? ¿A dónde va a venir ese gobierno? A nuestro corazón. Cuando el gobierno del reino de los cielos llega a la vida de una persona, el que manda es Dios. El que tiene el dominio es Dios. Ya no es el pecado, ya no es Satanás que usa el pecado para entrar a la vida de una persona. Según el mismo Pablo, quien moraba en su corazón antes que Cristo lo hiciera, ¿era el mal? Y esto tiene que llevarnos a pensar. Porque si antes de recibir a Cristo lo que Pablo tenía en su corazón era el mal, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿y quién mora dentro de mí? ¿Quién es el que controla, quién es el que manda dentro de mí? A través del pecado, el enemigo controlaba totalmente la vida de Pablo. Era tal el control que ejercía Satanás en la vida del apóstol Pablo que aunque él quería agradar a Dios, obedecerle a él no podía. Por el contrario, terminaba haciendo el mal que no quería. Yo no sé a cuántos aquí les ha pasado. A mí me ha pasado. Que uno quiere agradar a Dios con todo el corazón. Pero hay algo dentro de tu corazón que te lleva a hacer lo que no quieres. Que te lleva a hacer no lo que Dios quiere en tu vida. Y tú quieres cambiar. Y tú luchas por ser una persona distinta. Para ya no seguir en lo mismo, pero hay algo que te atrapa. Hay una ley que te sujeta, que no te deja vivir en esa libertad. ¿Eso qué significa? Que todavía Cristo no vive en ti, que todavía Cristo no ha hecho su morada en ti. Romanos capítulo 7, verso 15 dice, Romanos 7, 15 dice la palabra, porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hago lo que aborrezco. Yo no quiero hacer esto, pero termino haciéndolo. Porque el que controla no es Dios. El que controla es el que vive en el corazón de Pablo en ese instante. Puede parecer un poco extraño lo que Pablo dice. ¿Por qué harías lo que no entiendes? Aquí Pablo no está hablando de cometer pecado de manera consciente. Conscientemente ceder ante los deseos de la carne, no. Porque cuando cometes pecado de forma consciente, tú sabes lo que estás haciendo. Entonces, sabes y entiendes muy bien la manera como estás actuando. Tú eres consciente. Romanos capítulo 7, verso 23. Aquí dice, Romanos 7, 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros. Otro gobierno en mis miembros, que no es el gobierno, venga a tu reino, el reino de Dios, ¿no? Veo otro gobierno, otras leyes en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es interesante ver cómo Pablo reconoce. Y hay una forma de poder ser libre de eso que nos ata cuando lo reconocemos. Pablo vivió una vida crucificada. A diario muero, decía él. No sirvió a la ley del pecado con su mente. Romanos 7:25. Mira qué dice Romanos 7:25. Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Según el grado de luz que tenía, el apóstol se deleitó en la ley de Dios, en el hombre interior.
Romanos capítulo 7, verso 22. Romanos 7, 22. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior. Eso no significaba que se deleitó, eso significaba que se deleitó en amor, que se deleitó en bondad, en misericordia. Esa era la actitud de su mente. En aquellas áreas donde había recibido luz, allí crucificó al pecado en su cuerpo. Su mente, la cual servía a Dios, paró a estos deseos pecaminosos. Sin embargo, había muchas áreas en la vida del apóstol Pablo donde todavía no había recibido luz. Allí fue llevado cautivo a la ley del pecado en sus miembros. De manera que hizo cosas que aborrecía. Él mismo lo expresó en Romanos 7:23. Romanos 7:23. Él dijo el apóstol, pero veo otra ley en mis miembros. Alguien más está morando en mi vida. Veo otras leyes en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dos huéspedes, ¿verdad? Por un lado luchaba con su mente y por otro la carne luchaba. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Alguien que comete pecado de manera consciente no hace lo que aborrece sino lo que le gusta, el que lo hace de manera consciente. Porque su mente aprueba su acción. Él piensa primero antes de actuar y después de pensar dice lo voy a hacer. Ya lo aprueba. La concupiscencia, que significa la pasión, después que ha concebido da a luz el pecado. Santiago capítulo 1, versos del 13 al 15 dice lo siguiente. Santiago 1, del 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Note cómo la concepción del pecado sucede. Es cuando en nuestra mente estamos de acuerdo con el deseo o la pasión. Tengo la pasión, lo llevo a la mente, pero como en la mente no habita Cristo, entonces la mente es consciente y luego actúa. Entonces se da a luz el pecado. Si la mente no está de acuerdo, si Cristo es el que mora en tu mente, inmediatamente la mente, las emociones o la voluntad, el corazón en su conjunto, resiste y desecha la tentación. Pablo sirvió a la ley de Dios con su mente, pero al mismo tiempo se manifestó el pecado que aún estaba presente en su carne, viviendo allí, sin que él lo aprobara o lo disfrutara. Él sirvió a la ley del pecado con su carne. Esas reacciones de la carne se pueden haber manifestado en forma de pensamientos o sentimientos, las cuales tuvo que vencer la tentación. Pero también se manifestaron en forma de acciones o palabras, las cuales nunca pasaron por su conciencia en forma de una tentación. Las hizo inconscientemente. Más tarde, recibió la luz de esas acciones cuando se dio cuenta que no eran según la voluntad de Dios, por lo cual las obras de la carne era algo que él aborrecía. Yo no quiero hacer esto, lo aborrezco. Con su mente servía a Dios, pero también se dio cuenta que no moraba el bien en su carne. No, el bien no mora en mí. Una persona que está lleno de odio y que desea vengarse
y que desea quitarle la vida a otro, ¿cómo puede decir que esa persona está llena de Dios? Si Dios es amor. Si usted piensa mal de alguien, dentro de usted no está el bien, sino que vive el mal. Romanos capítulo 7, verso 25 dice la palabra, Romanos 7, 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que con su carne no podía hacer otra cosa sino servir a la ley del pecado. Era la que moraba en él, era la que habitaba en él. Su mente, la cual servía a Dios, estaba en contra de su carne, la cual servía al pecado. Y eso creó un conflicto de voluntades en su cuerpo. No sé si tú tal vez lo has vivido. Él quería hacer una cosa y terminaba haciendo otra cosa que no quería hacer, porque algo controlaba su vida. Por eso era necesario que el Señor viniera y estableciera su reino en él. Por eso al final dijo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ahora Cristo es el que señorea, es el que domina, es el que ha hecho su morada en mí. Miren lo importante, mis amados, que es hacer de nuestro cuerpo, de nuestra vida, la morada donde habite Dios. Algunos dicen, no, Dios vive en mi corazón. Pero a través de las acciones que realizan pareciera que quien viviera fuera otra persona completamente distinta. Si Dios realmente vive en tu corazón, tu comportamiento debería ser de aquel que vive en tu corazón. Amén. Romanos capítulo 7, verso 17 dice, ahora otra cosa importante, y es que de nada sirve que yo diga con mi boca que Dios habita en mi corazón, si no dejo que Él sea el que gobierne mi vida, si no dejo que Él haga su voluntad a través de mí. De nada sirve que tú digas que Dios está en tu corazón y sigues haciendo lo que a ti te parece. No es suficiente con decir que Dios vive en tu corazón. Si Dios vive en tu corazón, deja que Dios viva su vida, la vida de Él, a través de ti. De lo contrario, no tiene sentido decir que Dios habita en tu corazón. Si Dios habita en tu corazón, el yo que es el ego, ya no debe vivir en ti. Pablo lo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Note que para que Cristo viviera en él, primero el yo tenía que salir corriendo de él. Romanos capítulo 7, ahora sí, verso 17, dice la palabra, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado ha decidido tomar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, como su morada. La Biblia habla de un episodio donde el espíritu inmundo sale del cuerpo y dice, al estar buscando lugar donde habitar y no hallar, dice, volveré a mi casa, de donde salí. Es decir, Satanás considera nuestro cuerpo su casa. ¿Qué tal? Cuando este cuerpo no es su casa, él no tiene por qué vivir aquí, ni dominar aquí, ni señorear aquí. Este cuerpo le pertenece a Dios. Esta es una morada de Dios. Así que te vas de esta casa, empaca tus maletas y no regreses más. No era Pablo, su mente consciente, quien hizo las cosas que odiaba, sino era el pecado que moraba en él, en su carne. Y alguien tiene que hacer una oración profunda y decirle a Dios, a partir de este día yo rompo todo pacto y toda alianza con aquel que estuvo habitando dentro de mi corazón. Aquel al cual yo le di derecho a morar dentro de mi vida y lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Esta vida es un altar para Dios, es un templo donde mora la presencia de Dios. No lo había visto. Pablo no había recibido luz sobre ese pecado.
Él por eso exclama en Romanos 7:24. Romanos 7:24, Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora es imposible que seas libre si considera que no estás atrapado en nada. Dios nos está hablando en este día. Desde el comienzo de este programa, el Señor ha estado hablando de que quiere morar en nuestro corazón, pero no lo puedes invitar a morar en tu corazón si sigues manteniendo en tu corazón al enemigo o al pecado morando en tu vida. Hoy tienes que tomar una decisión. O es Cristo el que vive en ti, o es la carne, tus pasiones, tus deseos los que moran y controlan tu vida. Miserable de mí, decía el apóstol. Y Pablo responde a su pregunta de la siguiente manera. Romanos, miremos, capítulo 7, verso 25. Romanos 7, 25. Dice la palabra de Dios en Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué dijo gracias doy a Dios por Jesucristo? Por eso, porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Antes de que Jesús venciera y nos dejara un ejemplo que podemos seguir, no era posible para los seres humanos vencer sobre todo el pecado de la carne que moraba en él. Pero ahora Jesús nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos puede mostrar el camino a través de la carne. Así como Pablo, nosotros también recibimos una nueva mente, porque al decir que ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí, imagínate, literalmente imaginemos que Cristo vive en usted y que ya usted ya no vive. Entonces su mente ya no sería la suya, sino la mente de Cristo. Entonces su manera de hablar ya no sería la suya, sería la manera de hablar de Cristo. Su manera de expresarse ya no sería la suya, sino la de aquel que ahora vive en usted. Que Cristo viva en nosotros significa que la mente que tendremos será la mente de Cristo. Cuando nos arrepentimos y empezamos a servir a Dios, ya no somos nosotros los que servimos al pecado. Lo que viene de nuestra carne no se comete voluntariamente. Cuando es Cristo el que vive en nosotros, servimos a la ley de Dios con la mente de Cristo, que ahora mora en nuestros corazones. El Espíritu que ahora mora en nosotros nos mostrará nuestro pecado. El Espíritu que ahora mora en nosotros, acuérdase, a Adán se le entregó el Espíritu cuando el Señor sopló aliento de vida. Cuando Jesús parte dice, yo les enviaré al Espíritu. Y aquellos 120 que estaban orando recibieron el Espíritu. Y el Espíritu desde entonces está con nosotros. De nuevo, Él sopló su aliento de vida, su presencia, de nuevo a habitar en medio de nuestros corazones. El Espíritu Santo, dijo Él, nos guiará a toda verdad y nos dará el poder que necesitamos para vencer. Ay, es que yo no tengo revelación de la palabra. Usted no necesita revelación de la palabra. Usted necesita es al Espíritu Santo de Dios. Él tiene la revelación. Él te guía a toda verdad. Juan capítulo 16. Verso 13 al 15 dice la palabra. Juan 16, 13 al 15. Aquí lo dice. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, a morar ¿dónde? En nuestro corazón, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14.
Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso 15. Hay gente que dice, yo quisiera tener la revelación. Es Él el que te da la revelación. Si no lo tienes a Él, no tienes revelación. Verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El dulce Espíritu Santo que Él ha hecho habitar en nosotros. Si somos fieles y obedientes a las órdenes del Espíritu Santo, porque repito, de nada sirve decir que Dios habita en mi corazón si yo sigo haciendo lo que me da la gana, si yo no consulto a Dios en la toma de mis decisiones y hago de mi vida lo que quiera. No funciona. Entonces el Señor en tu vida es un mueble más. Pero realmente, si el Señor ha venido a tu vida, si el reino de Dios se ha establecido en ti, el que gobierna ya no debería ser tu yo, sino Él. Ya no hago lo que quiero, sino lo que el Cristo que vive en mí quiere. Ya no vivo yo. Si somos fieles y obedientes a las órdenes del Espíritu Santo, entonces venceremos con el tiempo cada vez más a nuestra naturaleza humana y pecaminosa que se revela contra la ley de Dios. No podemos ser más perfectos o servir a Dios más allá de la luz que hemos recibido. Pero tenemos que andar en el Espíritu. Eso quiere decir que tenemos que actuar de acuerdo a la luz que hemos recibido. Entonces veremos más de esa carne, más de ese cuerpo de pecado que con el tiempo debe ser destruido. Suele ocurrir que en la medida que tú más te acercas a Dios, o que Él más se acerca a ti, el pecado que antes te parecía normal, ahora ya no lo ves de la misma manera. Tú empiezas a decir, algo aquí no está bien, y nace en tu corazón un deseo de cambiarlo. Nos consideramos muertos al pecado cuando el Señor toma el control o establece su reino, su gobierno o su morada en nuestras vidas. Eso quiso decir Jesús con la oración del Padre Nuestro, cuando dijo, oren así, venga tu reino. ¿Qué les estaba diciendo a sus discípulos? Pídanle a Dios que el reino o el gobierno de los cielos se establezca en su vida para que no sea el reino o el gobierno de Satanás el que les diga qué tienen que hacer. Cuando nos convertimos en moradas de Dios, automáticamente dejamos de ser moradas del pecado o del enemigo. El enemigo tiene que coger, ni siquiera tiene su colchón, su colchoneta o su hamaca, y tiene que irse de nuestra vida cuando Cristo viene. Por causa de la unción, de la presencia del Espíritu Santo, todo yugo de maldición tiene que irse. Por eso ustedes notarán que cada vez que alguien me dice, por ejemplo, ore para que el Señor restaure mi familia, lo que yo digo es, Señor, que tu reino se establezca en esa familia. Que el Señor cambie a mis hijos, Señor, que tu reino se establezca. Porque que el reino se establezca significa que Dios va a venir a tomar el control de esa familia, de esa persona que estuvo esclavizada, por ejemplo, a las drogas. El Señor toma el control. Y ya esa persona no hace lo que quiere, sino la voluntad de aquel que reina ahora en su corazón. Dios desea celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 11, dice la palabra Romanos 8, 11. Dice, Romanos 8, 11 dice, wow, esto es poderoso. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, dice mora, mora es vivir, mora en vosotros, si es que mora, ¿no? Entonces, la meta que tenemos es hacer de nuestra vida una morada para Él. Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Wow, esto es una excelente noticia. Cuando Dios entra al espíritu de una persona, no solo están resguardados y protegidos, sino que se hacen vivos. Vivificará vuestros cuerpos.
O sea, ya no está la muerte, que significa el pecado, sino la vida, cuando Él viene a morar en ti. ¿Por qué Dios tiene tanto celo de hacer que nuestros espíritus vivan? Otra pregunta: ¿por qué debemos ser la morada de Dios en el espíritu? Dios debe tener una razón, y la razón es porque Dios es amor y quiere sacar nuestro mejor potencial. Esto se explica claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 3. Apocalipsis 21 del 1 al 3. Dice la palabra: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, cuando vio a la esposa del Cordero, o vio a la iglesia de Jesucristo, mira lo que decía la voz: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios habitaba. O sea, su iglesia era el tabernáculo de Dios con los hombres. Su iglesia, de la cual usted y yo hacemos parte, somos la morada de Dios en esta tierra. Y dice, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Wow! Somos en esta tierra el tabernáculo de Dios, el lugar donde la presencia del Señor quiere morar para siempre. En la nueva tierra, aquellos que se han convertido en el lugar de la morada, en el tabernáculo de Dios, habitarán entre la gente. Estas moradas de Dios pertenecen a la ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Apocalipsis 21, 24. Apocalipsis 21, 24 dice la palabra: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, de esa nueva Jerusalén, de aquellos que son tabernáculo de Dios o morada de Dios, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Wow. Estas son las naciones salvas que no han logrado convertirse en moradas de Dios, pero han invocado el nombre del Señor y se han salvado de la destrucción eterna. Pero caminar en la voluntad de Dios, la cual es nuestra santificación, por eso necesitamos santificarnos y apartarnos para que Él habite en nosotros, es algo desconocido para estas naciones, mientras que la voluntad de Dios es bien conocida para aquellos que son los lugares donde mora Dios en esta tierra. En los tiempos de Moisés, usted recordará que el Señor le dijo que hiciera un tabernáculo, compuesto de atrio, lugar santo, lugar santísimo, donde la presencia de Dios morara en medio de su pueblo. Él siempre ha querido morar en medio de su pueblo. David entendió que debía ser un templo para Dios, refiriéndose a un lugar físico. Pero le dijo el Señor a David, tú no me vas a edificar casa porque has derramado mucha sangre. Uno de tus hijos o de tu simiente la ha de edificar. Y no se refería a Salomón, su hijo, que edificó el templo muy famoso. Se refería a Jesús. Jesús, al morir en la cruz del Calvario y al enviar a su Espíritu Santo, preparó un templo para Dios. Hizo de cada uno de nosotros, los que creemos en Él, una morada donde su Espíritu pudiera morar o habitar para siempre. Esa era la casa a la cual Dios se refería que uno de los descendientes de David le edificaría. Se han entrenado estos que son tabernáculos de Dios para caminar en la luz, como Él está en la luz. Por lo tanto, la sangre de Cristo puede limpiarlos de todo pecado y hacerlos morar en los lugares donde está Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 7.
Apocalipsis 21:7 dice la palabra: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero dice el que venciere, es decir, el que no venciere no. Hay que vencer. Hay que vencer. Pablo, como lo hacía, él decía a diario: muero. ¿Muero a qué? A las pasiones. Muero a la carne. Muero a todo lo que me aleja de Dios, y lo hago todos los días. Y tal vez pueda que me equivoque, pero el que venciere tendrá su recompensa. Esta salvación es indescriptiblemente grande y gloriosa. Ojo, hago un paréntesis aquí. Podemos vencer en el nombre de Jesús al pecado, a lo que controla nuestra carne, o sencillamente nos podemos dejar derrotar por lo que controla nuestra carne. Pero el llamado del Señor es a los que vencieren. Indescriptiblemente grande y gloriosa. Por lo que debemos esforzarnos por alcanzar la mayor cantidad posible, mientras aún caminamos como peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Una morada es un lugar donde se habita. Salmo 91, muy conocido por todos, dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No dice visita, que es la relación que muchas veces queremos tener de domingo a domingo. No dice el que visita el abrigo del Altísimo, sino el que habita, el que vive. Esa palabra habitar, en griego, para morada en este verso significa habitar, una residencia permanente. Dios quiere hacer su residencia permanente en nosotros, y nosotros deberíamos hacer nuestra residencia permanente en Él. Por eso Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. No dice en cuya presencia estuve o estaré. Dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Este hombre vivía en la presencia de Dios siempre. No el domingo, no en la reunión, siempre. Todo cristiano conoce que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres o en edificios, porque cuando a la gente se le dice vamos a buscar a Dios, entonces es el templo. No. Hechos capítulo 17, verso 24 al 28 dice, Hechos 17, 24, 28 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, escuche esto, no habita en templos hechos por manos humanas, no. Verso 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28, porque en Él, escuche este, en Él vivimos. En Él vivimos y nos movemos y somos en Él, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Él vivimos y somos. En vez de eso, Dios ha escogido vivir. En vez de habitar en templos hechos por hombres, Dios ha escogido vivir en vasijas humanas. Esto es, en los corazones y los cuerpos de su pueblo. Venga tu reino significa eso. Todos los que están en Cristo forman este templo. Somos el cuerpo, el templo de Cristo, cuerpo de Cristo. Somos su habitación. Somos su residencia permanente. Dios no tiene ninguna otra residencia física. Ninguna nación, ninguna capital, ni siquiera Jerusalén, ninguna cumbre. Él no vive en las nubes o el cielo, la oscuridad o la luz del día, el sol o la luna o las estrellas.
Por supuesto, el Señor está en todas partes. Su presencia llena todas las cosas. Pero de acuerdo con su palabra, Dios mora en su pueblo. El corazón lavado por la sangre de su Hijo Jesucristo es su morada permanente. Gloria a Dios. Así que cada creyente puede jactarse diciendo: Dios vive en mí. Diga conmigo, por favor: Dios vive en mí. Otra vez. Créalo. Dios vive en mí. Ay, yo no lo sabía. Sí. Pero déjame preguntarte: ¿y Dios vive en tu corazón? ¿O quién habita en tu corazón? Si tu corazón está lleno de envidia, si te molesta el bien que otros obtienen, allí no habita Dios. Si estás lleno de rencor, de resentimiento, y no tienes amor, y no perdonas, allí no habita Dios. Si deseas vengarte por lo que te hicieron, allí no habita Dios, porque Dios es amor. ¿Dios vive en tu corazón? Ahora, como decíamos, no se trata de decir que Él vive en mi corazón, porque eso no cambia las cosas. ¿Haces tú o te comportas como ese Dios que habita en tu corazón te manda, o no lo tienes en cuenta para nada? Porque de nada sirve decir: Él habita en mi corazón, pero yo hago lo que me dé la gana, no lo tengo en cuenta a Él. Si Él vive en tu corazón, el único requisito para que Él pueda vivir en tu corazón es que tu yo ya no viva en ti. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es imposible que Cristo viva en ti si todavía en ti vive tu yo. Entonces, para que Cristo viva en ti, debes primero morir a tu yo. Por eso Jesús decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Morir es un ejercicio que a diario necesitamos hacer para que Él viva en nosotros, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y si tú tomas la cruz y lo sigues, ¿a dónde va Él con esa cruz? Él va con esa cruz a un lugar, a morir. De manera que si tú le sigues, también deberías ir a morir al pecado, a morir a tu viejo hombre, a morir a tu vieja naturaleza. ¿Habita Dios en tu corazón con sinceridad? Si tu respuesta es negativa, es el momento de abrir tu corazón para que también Él haga de tu vida, su morada. El único lugar, y termino con esto, donde Dios no puede habitar, es en aquel corazón donde no se le permite entrar. Dios ha estado por años intentando entrar a muchos corazones que están aquí conectados. Y a veces el espíritu de la religiosidad los hace desenfocarse por completo, poniendo su mirada solo en las bendiciones que puedan recibir de Dios. Y en eso se enfoca, en el milagro que Dios les pueda dar. Y a veces decimos: hoy es un día de muchas bendiciones. Pero nos imaginamos que las bendiciones son las cosas materiales que Dios pueda darnos. ¿Será que tener la presencia del Dios Todopoderoso morando en nuestros corazones no es una gran bendición? Escucha algo. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, está hablando Jesús, he aquí, y se está dirigiendo a su iglesia, a su pueblo en todas las naciones de la tierra en este día. Él está diciendo, escucha su voz: he aquí, yo estoy a la puerta. Ojo, no dice estuve ni estaré, dice yo estoy
Es decir, 24 horas al día, llueva, truene o relampaguee, yo estoy a tu puerta y llamo. Todas estas palabras que a diario recibimos de parte del Señor es un llamado de parte de Él para que le dejemos entrar. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces tú has tocado a la puerta de mi corazón para habitar allí. Pero nosotros no habíamos querido escuchar. Tal vez habíamos dejado que el que señoreara en nuestras vidas no fueras tú, sino el pecado, como decía el apóstol Pablo, que mora en nosotros. Y aunque con la ley de nuestra mente queríamos agradarte, había otra ley, la ley del pecado, que nos llevaba a hacer lo que nosotros no queríamos. Pero hoy entendemos que la única manera en que tú puedes habitar en nosotros, o en que el pecado ya no tendrá más control de nuestras vidas, es cuando tú hagas tu morada en nosotros. Por eso en este día te pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón que tú habites en nuestras vidas, que tú hagas tu morada permanente en nosotros, porque solo el establecimiento de tu reino en nuestra vida es lo que hará que todo control que el enemigo quería tener en nosotros, que nos hacía actuar de manera contraria a como tú lo demandas, se vaya de nosotros. Gracias, amado Dios. Tu iglesia es tu tabernáculo en la tierra entre los hombres. Y tú has escogido a tu pueblo para hacer tu morada en cada corazón. ¡Qué honra tan grande! ¡Qué privilegio tan grande! Hoy abro la puerta de mi corazón voluntariamente y te invito para que te quedes en mi vida, no como una religión, sino para tener contigo una relación, para que te quedes en mi casa y nunca te vayas. Hoy expresamos, como dijo el apóstol, ya yo no vivo, ese yo quiero, ese yo pienso, ese yo siento, ya no vive. Ahora Cristo vive en mí. Ven a vivir en cada uno de nosotros, Señor, y nunca te vayas de nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que a partir de este día no se haga en mi vida lo que yo quiero, porque ya yo no vive. Que en mi vida se haga solo lo que tú quieres. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántas moradas del Señor hay aquí? Ahora, si usted va a recibir la visita de un invitado especial a su casa, ¿qué hace? Lo primero que usted hace es que empieza a barrer, empieza a sacudir, empieza a trapear. Y si la persona que va para su casa está muy cerca, usted coge hasta el perfume que tiene en su casa y le echa una rociadita para que cuando el invitado venga, diga: ¡wow! Esta casa sí huele hermosa. Algunos no alcanzan a sacar la basura cuando el invitado viene y la meten debajo de la alfombra. El invitado no se da cuenta. Con el Señor no es así. Él sabe la basura que hay debajo de la alfombra. Él lo sabe todo. Así que si anhelas que el Señor viva en ti, lo primero que tienes que hacer es poner tu vida en orden, tu casa en orden, tu hogar en orden, tu familia en orden. Fue lo primero que el Señor hace. Al comienzo de la creación dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba vacía porque estaba desordenada. Y lo primero que hace Dios es darle orden. Y fue cuando la llenó. Y fue cuando el milagro de la creación se produjo. Primero, dale orden a tu vida. Dale orden a tu casa para que el Dios Santo y Todopoderoso pueda habitar allí y no se quiera ir de ahí jamás. Dele me gusta a la página de Facebook. Queremos seguir llegando con este mensaje de salvación a muchas más personas. Y está también nuestro número de contacto si desean
hablar con nosotros. A todos ustedes les deseamos el mejor y más bendecido de todos los días. Dios vive en mí y también en tu corazón. Recuerda, el único lugar donde Dios no puede habitar es en aquel corazón donde no se le permite entrar. Déjalo entrar. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.